Vida y obra de Ricardo Bacherer Gutiérrez, el médico de los pobres. Los laicos en la Iglesia Católica Boliviana. CEPROLAI. El Centro de Promoción del Laicado, CEPROLAI Ricardo Bacherer, nació en el año 1980, con el decidido apoyo de Monseñor Manrique y Monseñor Julio Terrazas, habiendo tomado el nombre del médico Ricardo Bacherer por haber sido un laico comprometido que en vida se distinguió por su labor al servicio de los más pobres. La proyección del CEPROLAI en la actualidad se ha ido profundizando hasta abarcar amplios espacios de opinión y vida cristiana. Comenzando desde la formación espiritual en teología, estudios de la Sagrada Escritura y pastoral universitaria, hasta el área educativa, con participación activa de la comunidad a través de las redes sociales, cobrando particular interés la opinión y el debate sobre los temas cotidianos. En el campo de la salud, vacunación contra el COVID-19, educación, economía y política, medio ambiente y rol de los medios de comunicación. De CEPROLAI se ha dicho que es un digno continuador de la vida y obra de Ricardo Bacherer. Testigos de la fe. A solo 2 años de la creación del CEPROLAI, en 1982, el primer cardenal de Bolivia, Monseñor José Clemente Maurer, propuso a Ricardo Bacherer como el personaje de Bolivia para la publicación Testigos de la Fe en América Latina. En este documento se hace un repaso histórico de la presencia de la Iglesia en América Latina y la defensa de los derechos humanos de los habitantes de las tierras recién descubiertas, desde la llegada de los conquistadores hasta nuestros días, a través de los testigos de la fe, Fray Bartolomé de las Casas, Santo Toribio de Mogrovejo, Fray Martín de Porres, Santa Rosa de Lima y otros, hasta los contemporáneos como Monseñor Óscar Arnulfo Romero por El Salvador, que en el año 2018 fue canonizado por el Papa Francisco y en la actualidad es venerado como santo. Y finalmente, por Bolivia, el médico Ricardo Bacherer Gutiérrez como testigos de la fe en América Latina. El cardenal Maurer, al concluir su reseña biográfica, señala: este fue Ricardo Bacherer Gutiérrez, el maestro extraordinario del amor. Ricardo Bacherer nació el 26 de junio de 1906 en la ciudad de Sucre, Bolivia. Hijo de Albert Bacherer y de Amelia Gutiérrez, fue bautizado en la fe católica en la parroquia de San Roque de la misma ciudad. Debido a la muerte prematura de su padre, desde muy niño tuvo que afrontar junto a su madre las necesidades del hogar y la educación de sus 5 hermanos. Durante su niñez y juventud, sintió el permanente llamado de Dios para ser sacerdote, aspiración que lo marcaría para toda su vida, servir a Dios y al prójimo en cuerpo y alma. Sus hermanas menores, Consuelo y Beatriz, al recordarlo decían: de su niñez tenemos pocos recuerdos, pero en su juventud y adolescencia era admirable por su dedicación y amor al estudio. Destacó siempre como alumno sobresaliente por su aprovechamiento, por su conducta, por su piedad y virtud. Su profesión de médico lo acercó tanto a Dios y al prójimo, que creemos que se realizó igual o más que siendo sacerdote. Recordaban también que su hermano Ricardo decía: es un pecado vivir sin luchar con todas nuestras energías y en el sitio que Dios nos puso, por un mundo más justo. Fue una persona que siempre se destacó por su responsabilidad, disciplina y fortaleza de espíritu. Nunca se dejó vencer ni claudicó. En sus obras de caridad, favoreció con predilección a las familias pobres y desamparadas. En el año 1922, al término de sus estudios de primaria y secundaria en el Colegio Sagrado Corazón de los Jesuitas en Sucre, por su clara inteligencia, conducta irreprochable y excelente aprovechamiento, se le otorgó el testimonio de honor por haber obtenido durante su permanencia en el colegio la calificación de sobresaliente en todos sus exámenes.
Posteriormente, ingresó a la Facultad de Medicina, graduándose también con la Medalla de Oro Mejor Alumno, que la Universidad Mayor Real y Pontificia de San Francisco Javier de Chuquisaca otorgaba a los alumnos de excelencia durante toda la carrera. En 1930, recién egresado de la carrera de medicina, trabajó en el pequeño pueblo de Yotala, cerca de Sucre, y dicen que les llamaba la atención la dedicación y seriedad con la que atendía a los enfermos, pero les sorprendía aún más la religiosidad de este joven doctor, que iba todos los días a la iglesia del pueblo. Durante el año 1932, mientras realizaba su año de provincia en el hospital de Puna, Potosí, fue asimilado como cirujano para servir en la guerra del Chaco Boreal entre dos países hermanos, Bolivia y Paraguay, durante la cual se distinguió por su buena conducta y capacidad, otorgándosele el Orden del Mérito Militar en el grado de caballero y medalla de guerra hasta culminar como héroe nacional, con el grado de capitán de sanidad como voluntario de Alihuatá y defensa de Kilómetro 7, y finalmente benemérito de la patria, con el grado de mayor de sanidad, condecorado con la Cruz de Bronce. Aún en las circunstancias más difíciles de la guerra, su actitud siempre fue la de ser el primero en ofrecerse y servir como voluntario. Terminada la guerra, trabajó como director del Hospital de Villamontes y luego como médico titular del Hospital Militar Capitán Roberto Orihuela en la ciudad de La Paz. Familia. El año 1938 contrajo matrimonio con Lila Solís Vargas, con la que formó un admirable hogar de 12 hijos. Años después, a raíz de haber sido contagiado por un paciente con una grave enfermedad pulmonar que exigía su recuperación en el exterior, escribió a modo de testamento, a nombre de su esposa y de él, proclama a nuestros 11 hijos: no olvidéis nunca que sois hijos de una familia humilde. No queremos una vida cómoda y agradable, sino una vida sencilla que supuso el sacrificio permanente de vuestra Santa Madre, educadora incansable, sin perder ni por un momento su alegría. No olvidéis nunca que fuisteis recibidos como regalo de Dios, en un hogar que nosotros quisimos que fuera lo más cristiano posible. Nos preocupamos por educaros en la fe en Dios, que es el don más precioso del Señor. No lo perdáis. Es el mejor de los bienes que vuestros padres pudieron dejaros. No os pedimos que traigáis al mundo tantos hijos como vuestros padres. Consideradlos siempre como el don más precioso de los esposos. No seáis mezquinos en vuestro don de seguir transmitiendo la vida, gran regalo del Altísimo que os hace partícipes de su acto creador. Y concluía diciendo que no abrimos nuestras manos para dar y donar nuestras personas a los más necesitados. Ese fue el legado de Ricardo Bacherer como esposo y padre ejemplar, el de vivir cada día, con profunda convicción, los valores humanos y virtudes cristianas. A partir de los años 40, decidió perfeccionar sus conocimientos, trasladándose primero a la ciudad de Santiago de Chile entre 1940 y 1941, siendo becado en la especialidad de cirugía del tórax y tuberculosis. Posteriormente, entre 1944 y 1945, viajó a la ciudad de Buenos Aires, Argentina, también becado en técnica quirúrgica y varias especialidades más, donde bajo las enseñanzas de grandes maestros se puso al día en los últimos adelantos y técnicas de la medicina, terminando su formación con elogios, tal como lo hace saber el doctor Alonso Vial, jefe de cirugía del Hospital San José de Santiago, Chile. Su devoción, su preparación clínica y su seriedad le hayan granjeado el respeto y la estima. De igual manera se expresó el doctor Óscar Ivanisevich, director del Instituto Clínico Quirúrgico de la Universidad de Buenos Aires,
demostrando poseer excelentes condiciones de cirujano, expresión fiel del alto nivel adquirido en su país de origen. A partir del año 1945 hasta su muerte en 1978, se entregó de lleno al ejercicio de su profesión en múltiples actividades. Fue catedrático y profesor en la Facultad de Medicina de Técnica Quirúrgica. Destacó como innovador experimental de técnicas médico-quirúrgicas, transfusiones de sangre. Se desempeñó con un alto nivel como investigador científico, tutor de muy numerosas tesis de grado, decano de la Facultad de Medicina por 2 períodos y varias suplencias, autor del nuevo diseño curricular de la carrera de medicina, coautor en la reestructuración de la universidad y lucha por la autonomía universitaria y del cogobierno docente estudiantil aún vigentes en la actualidad. Director y representante en cursos, seminarios y congresos a nivel nacional e internacional. Participó en política por breve espacio de tiempo, buscando influir en la sociedad con una visión cristiana de la vida. Ejerció la cátedra por más de 35 años y, en opinión de sus alumnos, fue un gran catedrático y un médico ejemplar que vestía con modestia y vivía sin lujos. En el campo del conocimiento y aprendizaje continuos, destacaban en su biblioteca los libros actualizados de medicina, religión y cultura general. Médico incansable que paralelamente trabajaba en el Hospital Santa Bárbara y en la Clínica Privada San Francisco. Fue fundador del Instituto Broncopulmonar de Sucre, socio cofundador del Ateneo de Medicina, del Colegio Médico de Bolivia y de la Asociación de Médicos Católicos San Lucas. Gestor de la compra del Fundo de la Jastambo con destino para la remodelación y construcción del Sanatorio Antituberculoso San Pedro Claver de Chuquisaca. Al jubilarse, dirigió ad honorem los consultorios de San Lázaro y Poconas. Esta etapa de su vida se podría resumir con algunas frases que él permanentemente reiteraba. Es tiempo perdido la formación del médico sin la formación de la persona, ya que el papel de la persona como profesional es el llamamiento al servicio de Dios y del prójimo. Igualmente expresaba, la misión del maestro no consiste en formar discípulos que le sigan, sino que lo superen. Expresión de un total desprendimiento de hacer crecer al otro, al alumno, para que sea más que el maestro. Al cabo de los años, cientos de sus alumnos formados con estos principios y esparcidos por toda Bolivia y, por qué no decirlo, por el mundo entero, darían testimonio de un servicio de salud al cuerpo y al espíritu. La Universidad Mayor Real y Pontificia de San Francisco Javier de Chuquisaca, en reconocimiento al Dr. Ricardo Batcherer por su servicio incondicional y fructífero como catedrático y decano de la Facultad de Medicina durante varios períodos y a los valiosos aportes en el campo de la enseñanza de la medicina y la salud pública del pueblo boliviano, ha erigido un moderno edificio concluido en 1999 para la Facultad de Medicina, con el nombre de Edificio Ricardo Batcherer. El mismo que, además de contar con numerosas aulas y laboratorios especializados para la docencia, cuenta con un moderno auditorio para colaciones de grado de los nuevos galenos, en el que podemos apreciar al ingreso del mismo la presencia de un busto en su memoria. Asimismo, la gobernación del departamento, en coordinación con la alcaldía de Sucre y en una zona próxima al campus de la Universidad San Francisco Javier sobre la avenida Jaime Mendoza en el barrio bancario, ha nominado a una de sus calles con el nombre y a la memoria del Dr. Ricardo Batcherer Gutiérrez, entre otras calles que también llevan el nombre de insignes galenos chuquisaqueños. Durante toda su vida, acudió muy temprano a participar de la Santa Misa recibiendo la Eucaristía. A la hora del almuerzo tenía la costumbre de bendecir los alimentos y al terminar la jornada diaria, al anochecer, reunía a toda su familia y los invitaba a rezar el Santo Rosario por su especial devoción a la Virgen María, todos de rodillas frente a un pequeño altar, mientras él,
con los brazos en cruz dirigía las oraciones pidiendo por su familia, por el mundo entero y en particular pedía a Dios que nos diera muchos y santos sacerdotes. Participaba fervorosamente en las procesiones de las fiestas de la Virgen y rosarios de la aurora. En Semana Santa, muy de madrugada, con fe y devoción, subía al Vía Crucis del Cerro Churuquella. Esta actitud de permanente testimonio de vida permitió que, con su ejemplo, su familia y muchas personas participaran de estos y otros eventos, como en la Acción Católica, en los cursillos de cristiandad y retiros espirituales para laicos, para los cuales preparaba temas de formación espiritual. El cardenal Maurer lo nombró su asesor y consejero personal, sobre todo para las obras sociales de la Iglesia en Sucre, como la construcción de viviendas para familias pobres y con muchos hijos en los barrios de Poconas y La Recoleta. Después de su muerte, el cardenal Maurer le puso el nombre de Ricardo Bacherer Gutiérrez al Hospital de Tarabuco en señal de gratitud y reconocimiento para quien entregó su vida y profesión como un apostolado al servicio de los más pobres. Fue el médico de cabecera de todas las órdenes religiosas, quienes, además de referirse a él como un santo, le dieron el título de Caballero de Dios. Con frecuencia, le encargaban estas y otras instituciones su participación en temas de formación humana y cristiana, con temas delicados y especializados como el aborto. Fue asesor y médico de colegios católicos, a su vez, elegido como presidente de los padres de familia del Colegio Santa Teresa de Sucre, después del departamento de Chuquisaca y finalmente de la Confederación Nacional de Padres de Familia de toda Bolivia. Ricardo Bacherer se distinguió con su servicio y fidelidad incondicional a la Iglesia Católica. Su desaparición fue particular y profundamente sentida por los laicos que lo conocieron como un cristiano íntegro y comprometido. Su profesión la consagró a la evangelización. En los mejores tiempos de la Acción Católica, años 40 a 50, fue uno de los militantes y dirigente católico incondicionalmente entregado a las tareas del apostolado laico. Sus opiniones eran escuchadas con respeto por los laicos, sacerdotes, religiosos y prelados. Su vida fue un permanente testimonio cristiano digno de ser conocido e imitado por los actuales movimientos laicales del país. Casi hasta el final de su vida, ejerció la presidencia del Consejo Arquidiocesano de Laicos. Así, el periodista Carlos Andrade en su artículo Ricardo Bacherer, un ejemplo, concluye mencionando que la Santa Sede, en reconocimiento a su apostolado católico y al servicio prestado a la Iglesia, le otorgó la Orden de San Gregorio Magno en el grado de comendador. De acuerdo a los registros médicos, a lo largo de su vida, el doctor Ricardo Bacherer habría realizado más de 25.000 intervenciones quirúrgicas y cerca de 2/3 de ellas en forma gratuita para personas sin recursos. Se comentaba que pudo haber sido muy rico. Sin embargo, prefirió siempre el servicio comprometido particularmente con los pobres. En la espera de su consultorio, había un cuadro en el que se podía leer: Dios es el médico, yo soy su criatura. Si a Él le place, haré bien mi trabajo. En esta expresión se resume todo el contenido de su vida profesional, entregando humildemente a Dios el éxito de su trabajo diario. Muchas de las personas que acudían a su consulta eran atendidos en forma gratuita, y si no tenían dinero para la receta, también les ayudaba con dinero. Alma noble enamorada del Divino Maestro. Lo más valioso que entregaba a sus pacientes era el afecto de su atención llena de paz y comprensión a sus dolencias y carencias, materiales y espirituales. A veces cuando le preguntaban: ¿cuánto le debo, doctorcito?,
No me debe nada, respondía con una sonrisa en el rostro. Pero si quiere pagarme, rece por mí al Señor, acotaba. Y es por esa actitud de vida que era conocido y llamado el médico de los pobres. Al referirse sobre la pobreza, expresaba: más importante que denunciar la pobreza es remediarla. ¿De dónde emanaba tanta bondad y desprendimiento? Pues él se entregó a sembrar la semilla fructífera del amor al prójimo. Y fue por esto que más de la mitad de la población de Sucre tenía un parentesco espiritual con él. Todos lo admiraban y nunca le negó a nadie el padrinazgo de matrimonio o de bautismo de sus hijos. A la muerte de su esposa, sintió nuevamente la inquietud de ser sacerdote o por lo menos llegar a ordenarse como diácono, anhelo que su destino no le permitió. Años después, y durante su larga y dolorosa enfermedad, tuvo la satisfacción de recibir diariamente la comunión de manos de su hija Marta, religiosa de la institución teresiana del Padre Poveda. En los últimos meses de su vida, una grave y desconocida enfermedad de la piel lo puso a prueba, como si todo el dolor y sufrimiento que él, con la asistencia de Dios, aplacó y silenció en miles de pacientes a lo largo de toda su vida, se volvieran ahora contra él, como postrera prueba del amor y fidelidad a Dios. Viajó al Brasil con la esperanza de que conocedores de estas raras enfermedades de la piel pudieran ayudar a su cuerpo llagado en su totalidad, excepto en el rostro y en la palma de sus manos. Durante su estadía en el vecino país, le realizaban sesiones de curaciones muy dolorosas, sin encontrar solución a su delicado estado de salud. Volvió del Brasil con la salud aún más deteriorada. Sin embargo, los más cercanos a él lo sintieron como un ser transfigurado en su estado de ánimo, en la luminosidad de su rostro y de su mirada, como si el sufrimiento del cuerpo hubiera sido definitivamente derrotado. Ya no le preocupaban sus heridas. Hizo su confesión general y recibió 2 veces el sacramento de los enfermos, la última en Pascua de Resurrección, 2 días antes de morir. Los últimos días, con débil voz entonaba el himno de María. Mi alma proclama la grandeza del Señor, que hizo en mí cosas grandes. Decía a sus hijos: quiero volver a lo del Padre, ir a lo del Padre, y pedía cantar: más allá del sol, yo tengo un hogar, bello hogar, más allá del sol. Así, se apagó a este mundo la mirada de Ricardo para abrirse a la visión eterna de Dios. Fuere o no proclamado en la santidad oficial, su pensamiento, su vida y su obra nos sugieren que pasó entre nosotros un santo. Testimonio del Monseñor Armando Gutiérrez Granier. Ricardo Bacherer Gutiérrez falleció en la ciudad de La Paz el 30 de mayo de 1978. La causa de su muerte, según el certificado de defunción, fue la enfermedad de Durenbrock, una enfermedad autoinmune. Antes de morir, el doctor Ricardo Bacherer ofreció donar sus restos mortales para la investigación de su enfermedad y pidió ser enterrado en Sucre junto a su amada esposa, Lila.